Mientras no hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. La neurosis es el sufrimiento de un alma que no ha descubierto su sentido. No hay toma de conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse con su propia alma. La resistencia o el autoconocimiento es el origen de gran parte del sufrimiento moderno. El inconsciente no es solo un depósito de recuerdos reprimidos, sino una realidad viva que influye en nuestra conducta. El alma tiene sus propias leyes y desobedecerlas trae conflicto. Los símbolos no son invenciones del hombre, sino manifestaciones espontáneas del inconsciente. El inconsciente no es un enemigo, pero sí es un desconocido, y lo que no se conoce asusta. Creemos que controlamos nuestras decisiones, pero muchas veces es el inconsciente quien las toma primero. No basta con pensar, hay que descender al lugar donde el pensamiento nace. El conflicto interno no es un error, es una señal, un aviso de que hay una parte de ti que no estás escuchando. Todo síntoma es un mensaje. La ansiedad, la culpa, el bloqueo, no son el problema, son el lenguaje del alma pidiendo atención. En el fondo de cada neurosis hay una verdad negada. Lo reprimido no desaparece, cambia de forma. Lo que callas vuelve como destino, como enfermedad, como crisis. El inconsciente no quiere destruirte, quiere completarte, pero para eso necesita que lo escuches. No puedes elegir lo que no conoces, y por eso, si no haces consciente tu sombra, terminarás viviendo desde ella. El destino del ser humano es ser empujado hacia la totalidad, aunque duela, aunque asuste. No todo sufrimiento es castigo, a veces es transformación. El dolor es un signo de que el alma está viva, intentando abrirse camino. Mirar hacia adentro no es retirarse del mundo, es aprender a habitarlo desde otro lugar. Muchos huyen de sí mismos toda la vida y lo llaman rutina. Hay personas que tienen miedo a la oscuridad y otras que tienen miedo a encender la luz. La conciencia no se expande en paz, se expande en conflicto, cuando lo que pensabas de ti mismo deja de ser suficiente. El inconsciente personal está lleno de memorias olvidadas. El inconsciente colectivo de símbolos eternos. Ambos nos hablan, si estamos dispuestos a escuchar. Escuchar al inconsciente es como aprender un idioma sin traducción. Es prestar atención a lo que sentimos cuando creemos que no estamos sintiendo nada. La conciencia puede mentir, el cuerpo no. Por eso el inconsciente muchas veces se manifiesta en el cuerpo, lo que no se dice se somatiza. El conflicto es la prueba de que dos verdades luchan dentro de ti, y ninguna quiere morir sin ser comprendida. Si no vas hacia adentro voluntariamente, la vida te obligará a hacerlo desde el dolor. En los sueños, en los lapsus, en las decisiones sin explicación racional, ahí está el inconsciente, mostrando que nunca se fue. El alma tiene sed de sentido, no de certezas, y el inconsciente es su forma de buscarlo. Una vida sin atención al inconsciente es una vida incompleta. Es como intentar conocerse solo con un espejo roto. Lo que rechazamos en nuestra mente consciente sigue vivo en la profundidad psíquica. Nada muere del todo dentro de nosotros. El inconsciente no obedece la lógica del lenguaje, sino la del símbolo, el mito, el arquetipo. La historia de la humanidad está escrita también en el inconsciente colectivo, en sueños comunes, en imágenes universales que nos definen. Para sanar el alma, a veces basta con dejar de huir de lo que uno siente en silencio. El inconsciente nos iguala, nadie escapa de sus voces, solo cambia la forma en que las escucha.
El camino de la conciencia empieza con una decisión: mirar hacia adentro sin miedo y quedarse un rato en lo que duele. Comprender el inconsciente es empezar a tomar decisiones verdaderamente libres, no guiadas por automatismos. La libertad interior no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en saber por qué uno quiere lo que quiere. Las emociones que reprimimos se convierten en patrones que repetimos. El inconsciente los conserva hasta que los transformamos. El inconsciente no solo explica tu pasado, también dibuja la forma en que vives el presente y decides tu futuro. Ser consciente no es no tener sombras, es saber que están ahí y caminar con ellas sin miedo. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra es todo aquello que el individuo no reconoce de sí mismo y que, sin embargo, está siempre presente. Confrontarse con uno mismo es el acto más difícil. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. La sombra actúa como un enemigo cuando se ignora, pero se convierte en un aliado si se integra. Negar la sombra es negar la totalidad del ser. Aceptar nuestra parte oscura es el primer paso hacia la libertad interior. El mal no es algo que se elimina, sino que se reconoce para no actuar desde él. La sombra crece con cada mentira que nos contamos. Cuanto más se reprime la sombra, más violenta se vuelve cuando se manifiesta. La sombra se esconde en la moralidad rígida, en la bondad forzada, en la imagen que nunca falla. Solo quien ha tocado su oscuridad puede ser verdaderamente compasivo. No hay autoconocimiento sin crisis, y toda crisis es un encuentro con la sombra. Tu sombra contiene no solo tus heridas, también tus talentos no expresados. Lo que más criticas en otros suele ser un reflejo de lo que no aceptas en ti. La sombra no desaparece con negación, sino con integración. Darle lugar, entender su origen y decidir conscientemente no actuar desde ella. Vivir en equilibrio no es no tener sombra, es saber dónde está y evitar que tome el control. La parte de ti que juzgas es la que más necesita tu comprensión. La sombra no solo se forma con lo que reprimimos, sino también con lo que nos han prohibido ser. La integración de la sombra no es una conquista moral, es un acto de humildad. Hay verdades en nuestra sombra que pueden liberarnos si dejamos de tenerles miedo. Ser completo no es ser perfecto, es ser verdadero con todo lo que uno es. La sombra no se enfrenta con lucha, sino con presencia. Detrás del juicio moral, muchas veces se esconde una sombra no reconocida. La sombra no es el enemigo es nuestra resistencia a mirarla de frente. Toda evolución interior comienza con una herida, y en esa herida está la sombra que espera ser vista. La persona es una especie de máscara, diseñada en parte por nuestras necesidades, en parte por las exigencias de la sociedad. La máscara protege, pero también limita. A veces se pega tanto al rostro que ya no sabemos quiénes somos sin ella. Lo que mostramos al mundo rara vez coincide con lo que somos en lo profundo. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Ser uno mismo no es un acto espontáneo, es una conquista interior. El encuentro con uno mismo significa el encuentro con su propia sombra. El proceso de individuación es llegar a ser el que uno es. No somos una identidad fija, somos un proceso de descubrimiento constante. El yo que creemos ser es solo una parte. El yo real se encuentra más allá del rol, del nombre, del hábito. Cada etapa de la vida nos exige renunciar a una versión de nosotros mismos. El verdadero viaje no es hacia el exterior, sino hacia el centro del alma. El alma necesita silencio para hablar y espacio interior para revelarse. No se puede conocer el yo auténtico sin haber dudado primero de todo lo aprendido.
La verdad personal no se impone, se revela en el vacío, cuando caen las certezas. Ser auténtico no es decir todo lo que piensas, es actuar en coherencia con lo que sientes. El alma se fortalece cuando dejamos de huir de nuestras contradicciones. El yo no se construye para agradar, sino para habitarse. La vida no vivida se acumula como carga. Se convierte en frustración, en arrepentimiento, en vacío existencial. La persona no es el enemigo, pero no debe convertirse en cárcel. Cada máscara que caemos nos acerca un poco más a la verdad de lo que somos. El alma busca verdad, no perfección. Vivir desde el yo profundo es vivir en libertad, aunque implique perder el reconocimiento externo. El yo auténtico no se grita, se cultiva en silencio. Ser quien uno es cuesta, pero no serlo cuesta más. No hay viaje más exigente que el regreso a uno mismo. La transformación personal no empieza con cambiar el mundo, sino con dejar de fingir dentro de uno. La conciencia despierta no nace de las respuestas, sino de aprender a hacerse mejores preguntas. Cuanto más tiempo pasamos sosteniendo una imagen, más nos alejamos de nuestra esencia. El yo es una construcción frágil cuando se basa solo en la aprobación ajena. La autenticidad no se improvisa, se descubre con cada paso que damos hacia adentro. Cada renuncia a agradar es una afirmación de lo que realmente somos. Habitarse a uno mismo es aceptar que el alma no siempre es luminosa, pero siempre es verdadera. La libertad no comienza cuando rompemos las cadenas externas, sino cuando soltamos las internas. Reconocerse no es recordarse, es crearse con conciencia desde lo profundo. El yo real no tiene nombre, ni cargo, ni máscara. Tiene silencio, coherencia y presencia. A veces, perderse es el inicio del verdadero encuentro con uno mismo. El alma no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita que dejemos de ignorarla. No vinimos al mundo a interpretar un papel, vinimos a recordar quiénes somos debajo de todos ellos. Los hombres modernos no pueden encontrar a Dios porque no buscan lo suficiente dentro de sí mismos. El mundo será transformado cuando el hombre se transforme. El caos es un orden por descifrar. Tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La tecnología ha eclipsado el alma, y sin alma el progreso es vacío. El mayor problema de nuestra época es que el hombre ha perdido el contacto con su centro. La masa piensa con impulsos, no con alma. Solo el individuo puede encontrarse consigo mismo. Sin una transformación interior, no hay esperanza para la humanidad. El alma moderna sufre por exceso de ruido, de velocidad, de distracción. Vivimos rodeados de estímulos, pero desconectados de lo esencial. La información no es sabiduría, el conocimiento no es conciencia. Progresamos hacia afuera, pero empobrecemos por dentro. Hemos aprendido a dominar la materia, pero no a gobernar el espíritu. La crisis del mundo es el reflejo de una crisis del alma humana. La sociedad premia la apariencia, pero castiga la introspección. El alma se marchita cuando se niega a sí misma para encajar en la norma. La cultura del rendimiento ha sustituido al sentido. Competimos por todo, excepto por lo que verdaderamente importa. El alma no necesita ser eficiente, necesita ser escuchada. Cuanto más se adapta el hombre al mundo exterior, más se aleja de su verdad interior. No es la falta de tiempo lo que enferma al hombre moderno, sino la falta de propósito. Cada generación hereda no solo bienes, sino también vacíos. Hemos creado una sociedad donde el silencio incomoda más que el ruido. La espiritualidad no es evasión, es encuentro con uno mismo. El alma necesita raíces, símbolos, sentido. Sin eso, se disuelve en la superficialidad.
Transformar el mundo empieza por transformar la relación con nuestro propio ser. Una sociedad sana no es la que produce más, sino la que se conoce a sí misma. La salud del alma colectiva depende de la honestidad del alma individual. Donde falta alma, sobra ideología. Y donde hay demasiada velocidad, hay poca reflexión. La modernidad no es el problema es olvidar quiénes somos dentro de ella. El alma moderna corre el riesgo de convertirse en una sombra sin cuerpo, presente en la forma, ausente en la esencia. Nos exigen tener éxito, pero no nos enseñan a vivir con profundidad. El entretenimiento constante es la anestesia del vacío existencial. La publicidad te dice quién deberías ser, pero nunca te pregunta quién eres. Hemos aprendido a producir, pero no a detenernos, a competir, pero no a escucharnos. El alma necesita pausa, contemplación, desconexión del ruido para conectarse consigo misma. La cultura de la inmediatez es enemiga del alma porque ésta habla lento, en susurros y a través de símbolos. Cuanto más ruido exterior, más débil se vuelve la voz interior. El alma necesita profundidad, pero la sociedad le ofrece superficie. Una civilización que ignora el alma está condenada a repetirse en ciclos de insatisfacción. El verdadero progreso no es tecnológico, sino humano. No es tener más, sino ser más. Redescubrir el alma es recordar que la vida no se mide solo por logros, sino por sentido. Ningún árbol puede crecer hasta el cielo si sus raíces no alcanzan el infierno. Integrar no es borrar partes de ti, es reconocerlas, abrazarlas y darles su lugar. La totalidad del ser no se alcanza evitando el conflicto, sino atravesándolo con conciencia. Solo aquel que ha recorrido su sombra puede habitar su luz. Somos luz y oscuridad, razón e instinto, forma y caos. Negar una parte es renunciar a la totalidad. El alma no busca pureza, busca unidad. Individuarse es convertirte en un ser completo, no en uno perfecto. Ser uno mismo es tener el coraje de estar en desacuerdo con todo lo que fuiste enseñado a hacer. Todo lo que no hemos vivido, todo lo que hemos reprimido, sigue esperando, no para castigarnos, sino para completarnos. La conciencia es el puente entre lo que somos y lo que aún podemos llegar a ser. Volverse consciente no es un acto de poder, es un acto de humildad ante lo que se revela. Cuando dejas de huir de ti, comienza el verdadero viaje. El proceso nunca termina, pero cada paso hacia la integración te devuelve un fragmento de tu alma. Y cuando cada parte encaja, incluso las que más te dolieron, puedes decir por fin, soy entero. Ser uno mismo no es un destino, es una práctica diaria, una danza entre lo que fuiste, lo que eres y lo que estás dispuesto a llegar a ser. Y ahí, justo ahí, en el equilibrio entre la sombra y la luz, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo individual y lo colectivo, habita la totalidad del ser. Porque el alma no quiere que seas perfecto, solo quiere que seas real. No existe integración sin paciencia. La profundidad no se alcanza con prisa. Cada conflicto interno es una puerta. Cada resistencia, una señal de que algo importante está por emerger. El alma integrada no elimina sus cicatrices, las honra como parte de su mapa. Aceptar el pasado es el primer acto de libertad. Transformarlo, el segundo. La totalidad no se mide en logros, sino en honestidad con uno mismo. El ser completo es aquel que puede sostener la contradicción sin fragmentarse. No se trata de elegir entre luz u oscuridad, sino de aprender a ver en penumbra. Cada parte de ti que fue rechazada solo espera ser escuchada sin juicio. La paz interior no llega cuando todo está en orden, sino cuando uno aprende a convivir con su propio desorden.
Integrarte es volver a casa. No a una casa perfecta, sino a una en la que puedas habitarte sin miedo.